Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La existencia, el desarrollo de una gran crisis en la política, de un malestar de las sociedades con la política a escala global, sobre todo a escala occidental, no es una novedad. Bastó con ver anoche el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump para advertir que en la principal república del mundo, la república modélica, la principal potencia del planeta, la crisis ha llegado también ahí, dada la bajísima calidad de lo que se estaba discutiendo, el nivel de acusaciones que impidieron hablar de cuestiones centrales que tienen que ver justamente con esa crisis que inspira el malestar. En toda la región, este problema, esta disfunción de las instituciones, de las democracias, está planteada desde México, pasando por Brasil y también en la Argentina. Y uno de los signos principales es la corrupción, asociada a la impunidad que provee en el caso de la Argentina, también en el caso de México, no así en el caso de Brasil, la impunidad que ofrece un poder judicial también corrupto. Ayer, sin ir más lejos, en ese debate, que es el segundo debate presidencial de la campaña en Estados Unidos, Trump le prometió a su contrincante que si él llegaba al poder, ella iba a ir presa. Parece una especie de argentinización de la política americana. Entre nosotros, como una especie de signo de los tiempos, novedoso, discutible, se produjo un fallo la semana pasada. Lo produjo la Cámara Federal de La Plata, en el caso Miralles, que es el caso de un juez. Un juez que tenía que resolver cuestiones relativas al corralito, gente que había quedado atrapada en el corralito del año 2001, y este juez, entre el 2001 y el 2002, emitía sentencias, resoluciones que le permitían a esa gente recuperar su plata a cambio de pagar una coima. Las coimas se repartían entre los abogados y el juez. Este caso, que es el caso Miralles, lleva el nombre del juez, quedó stand-by, quedó en pausa desde el año 2001. No hubo siquiera llamados de la justicia a declaraciones indagatorias, a tal punto que el juez Miralles terminó muriendo. Y ahora los demás imputados se presentaron para pedir la prescripción de la pena, de la causa, por el solo paso del tiempo. Cuando eso sucedió, se presentó Elisa Carrió como amicus curiae, que es una especie de asesor del tribunal, para decir, por el artículo 36 de la Constitución debería declararse imprescriptibles los delitos de corrupción, es decir, delitos contra la administración pública. Este caso, más allá de levantar una polémica a la que ahora me voy a referir entre los penalistas, es muy simbólico. Tan simbólico que el nombre del caso es el nombre de un juez. Es decir, no estamos hablando de cualquier tipo de corrupción. Estamos hablando de una corrupción estratégica, de una corrupción todavía más patológica que la corrupción convencional, que es la corrupción del que debe evitar la corrupción del magistrado. Este caso, digo, más allá de la polémica teórica que desata respecto de si los crímenes contra el Estado, contra la administración pública deben ser imprescriptibles, es una especie de lupa sobre las fisuras del sistema. En primer lugar, ¿por qué? Porque el juez Miralles siguió siendo juez, más allá de los escándalos que promovía su conducta, sin que el Consejo de la Magistratura jamás le haya abierto una causa o un expediente. Entonces ya tenemos dos rarezas. La primera, un caso de corrupción donde el sujeto es un juez. La segunda, el Consejo de la Magistratura que miró para otro lado. Quiere decir que el caso Miralles y este fallo de la Cámara de La Plata
está corriendo el velo sobre deficiencias institucionales muy importantes que van más allá de la moralidad de un magistrado. Por supuesto, hay una polémica acerca de si los delitos de corrupción son tan importantes, son tan graves como para ser equiparados a delitos de lesa humanidad. Hay penalistas que defienden la idea de que esto debe ser así, en parte porque la Constitución, en una interpretación un poco amplia, permitiría tomar la corrupción como un delito de traición a la patria, en parte porque hay magistrados como el juez Geminiani de la Cámara de Casación que ya se han pronunciado en el sentido de que no prescriban los casos de corrupción, en el caso Alzogaray, en parte porque la Argentina firmó tratados que habilitarían a este tipo de innovación que produce la Cámara Federal de La Plata. Del otro lado, una gran corriente de penalistas dice no, por varias razones. Primero porque hay una desproporción. Si al funcionario corrupto por haberle robado al Estado y a quien haya estado asociado él en el robo contra el Estado, se le declara imprescriptible el crimen, ¿qué cabe hacer con un secuestro seguido de muerte, por ejemplo, que es algo muchísimo más grave? En segundo lugar, ¿de qué sirve la imprescriptibilidad de la pena, de las causas? ¿No harán lo contrario de lo que se pretende, es decir, darle al juez más tiempo para que no se defina? Este mismo fallo de la Cámara de La Plata consigna casi al pasar, como si no se dieran cuenta de lo que están diciendo, que en realidad la prueba ya estaba reunida en el año 2007 para poder sancionar al juez Miralles y a sus cómplices. Quiere decir que la prescripción llegó 10 años después, durante los cuales nadie hizo nada. La duración de las causas es estratégica para la impunidad de la corrupción. Y probablemente no se trate de darle más tiempo a los jueces para que puedan resolver, sino que se trataría de que la justicia tenga más celeridad. Ejemplos. Al juez Casanelo por algo se lo llama tortuga, dada la molicie, la pereza que ha tenido para encontrar pruebas y ejercer sanciones en la causa Báez/Cristina Kirchner. Para que se moviera la causa por enriquecimiento ilícito de José López, fue necesario que López revoleara aquellos 10 millones de dólares en el convento de General Rodríguez. La causa por enriquecimiento ilícito está abierta desde el año 2008. El juez Rafecas no movió un papel. Es muy probable que López no hubiera cometido los hechos de corrupción que se le conocen, asociado a muchos intendentes y gobernadores del gobierno anterior o del peronismo, si el juez Rafecas hubiera actuado. De alguna manera, la pereza de Rafecas, la indolencia de Rafecas, la complicidad de Rafecas, se convirtió en una condición de posibilidad para la corrupción de López. Y hablamos de López como un caso. Todos los casos, o casi todos los casos que estamos hoy mirando en la Argentina como ilustrando el mega fenómeno de corrupción del kirchnerismo, son casos que tienen aproximadamente entre 8 y 10 años. Quiere decir que la justicia federal ha sido estratégica para la expansión de la corrupción. Dicho de otro modo, ¿de qué sirve tener buenos procedimientos si tenemos jueces corruptos? Ahora el gobierno, Germán Garabano, el ministro de Justicia, manda al Congreso una reforma del Código de Procedimientos Penal con algunas iniciativas muy interesantes, algunos instrumentos que deberían permitir que avancen mejor los controles y los castigos a aquellos que se corrompen. Por ejemplo, la declaración con identidad reservada, la posibilidad de que un arrepentido haga un acuerdo con el fiscal para morigerar su pena si provee información. La figura del agente encubierto. La figura del arrepentido funciona de manera muy draconiana, muy firme en Brasil para desmontar todo lo que ha sido la causa de corrupción alrededor de Petrobras. Pero ¿para qué me voy a arrepentir si sé que al juez lo puedo comprar? Hoy tenemos un caso paradigmático en los diarios, que es el del camarista Eduardo Freiler. Es juez de la Cámara Federal de la capital. Es decir, se supone que ejerce una supervisión sobre los jueces de primera instancia del fuero penal federal de la capital federal, que es un fuero súper impugnado. Va a salir ahora un libro que se llama
La cara injusta de la justicia, lo escribe el fiscal Delgado y una periodista, Catalina Delía, que describe cómo funciona ese fuero federal que, como les decía, está sumamente asociado al fenómeno de corrupción de las últimas décadas, porque tampoco esto se inició solamente con los Kirchner. Muy bien, el juez Freiler, como sabemos, acumuló una fortuna increíble. Caballos de carrera, autos de colección, relojes carísimos, una mansión en Olivos, campos, yate, un balneario en Necochea, de donde procede su familia, que es una familia bastante humilde. Todo esto lo hizo. Curiosamente, es un patrimonio que acumuló después de divorciarse, se supone que en el divorcio debe haber habido ya una separación de bienes, en 3 años con su sueldo de camarista. Esto fue denunciado por Ricardo Moner Sanz. El que tomó la causa es el fiscal Ramiro González. Le preguntó a Freiler cómo había hecho esos bienes. Freiler le contestó con una carilla dando explicaciones personales. No hubo pericia, no hubo investigación. El juez Martínez de Giorgi dice, bueno, el fiscal me dice que no hay que acusar, sobreseo a quien sería mi jefe, Freiler. Curiosidades de la vida. Ramiro González pertenece a la cátedra de Freiler y Martínez de Giorgi, su mujer, es secretaria en la Cámara donde Freiler es camarista. Moner Sanz va diciendo, esto es un fraude, quiero que se reabra la causa. La causa empieza a investigarse de nuevo. Curiosamente la investiga el mismo fiscal que había dicho que no había que investigar. Cambio de clima, cambio de tiempos. Y mientras tanto avanza un juicio para remover a Freiler en el Consejo de la Magistratura. ¿Para qué funciona el Consejo de la Magistratura? ¿Para sancionar a Freiler o para evitarle una condena en el fuero federal? ¿Cuándo empezaría el manipulite en la Argentina? ¿Cuando algún kirchnerista, Cristina por ejemplo, vaya preso o cuando algún juez de estos vaya preso? Es una gran pregunta respecto del saneamiento institucional que pretende la sociedad. Freiler es un juez muy conocido en tribunales, pero también es conocido en la Casa de Gobierno. Tiene causas importantísimas, Otesur, tiene la causa de el Caballo Suárez, que es el dirigente del SOMU que fue preso por extorsión y otras maniobras, y tiene una causa interesantísima, la causa en la cual había sido condenado, procesado, Ricardo Echegaray de la FIP, procesamiento promovido por Alfonso Prat-Gay, que lo acusó a Echegaray y a su entorno de haber forzado testigos y de haber mentido con la información de la FIP para involucrarlo a Alfonso Prat-Gay, cuando todavía no era ministro, en el caso HSBC. Muy bien, Freiler después levantó el procesamiento sobre Echegaray y lo sobreselló. Dicen que fue a pedido de Daniel Angelici, operador judicial del presidente, pero aquí el presidente aparentemente no tendría nada que ver. Junto con Echegaray, explican algunos funcionarios de la FIP, estaba procesado un señor Horacio Curien, amigo y jefe de la hermana de Angelici en la FIP. ¿Habrá tenido que ver Angelici con el perdón a Ricardo Echegaray en una causa que afectaba al ministro de Hacienda y Finanzas? Bueno, si uno se pregunta en la relación entre Freiler y Angelici, se conocen de otro café. ¿Por qué? Porque es Vox Populi en tribunales que Freiler es uno de los jueces que le quiso cobrar a Mauricio Macri cuando se tramitaba en esa misma Cámara la causa Ciro James. Es más, alguien puso la plata para que Macri fuera absuelto. A ese que puso la plata, Macri le dijo, pedíla de vuelta porque yo no voy a poner plata. Y hubo que ir a pedirle a los camaristas de nuevo el dinero que habían puesto. Uno de ellos, dicen en tribunales, sería Freiler. Lo curioso es que vino menos plata de la que le habían dado. Aparentemente alguien se quedó con un vuelto en el camino. Dicen que Angelici conoce esta historia a la perfección. ¿De qué sirve procedimientos
más o menos acelerados si los jueces son corruptos. La corrupción judicial está en el centro de los problemas argentinos, no de los que pasaron, de los que vienen. La corrupción judicial está en el centro de la polémica electoral del año que viene. La corrupción de los funcionarios asociada a la impunidad que proveen los jueces federales puede distorsionar la pelea electoral del año que viene en la provincia de Buenos Aires. De hecho, Florencio Randazzo, que tiene 2 causas en las cuales lo están investigando por los DNI y por compra de trenes en China, le dice a sus amigos que él sospecha que sus enemigos en la interna, por ejemplo Massa, operan sobre los jueces para que le compliquen la vida el año que viene, cuando él quiere ser candidato a senador. Están los que también dicen que va a ser candidato a senador para dividir al peronismo y a cambio de impunidad prestarle un servicio al gobierno. Lo mismo se dice de Daniel Scioli, que mantuvo una reunión secreta con el presidente el viernes pasado, según reveló el diario Clarín. Curiosamente, después de esa reunión dicen que a Scioli se lo vio más tranquilo. El presidente en su momento, a través de un amigo común, le había dicho: cuídate de Carrió, que te puede mandar preso. No solamente tiene que ver con las elecciones el problema de la corrupción, también tiene que ver con otra prioridad del gobierno, las inversiones. Es muy difícil que vengan inversiones, por ejemplo, en infraestructura, si la morfología, si las características del fuero contencioso administrativo, que es, por ejemplo, el que decida las concesiones y contrataciones del Estado, sigue siendo la del gobierno anterior, un fuero gobernado por Estiuso, que todavía tiene a sus operadores metidos en los tribunales. Maquiavelo, que escribió El Príncipe, escribió otro libro, menos conocido, que se llaman Discursos sobre la sobre la primera década de Tito Livio. En ese libro, maravilloso, dice: el gran problema de Florencia es que, a diferencia de Roma, no tenemos un sistema judicial. Por lo tanto, en vez de la acusación, el juicio, la condena o la absolución, entre nosotros predomina la calumnia, que lo único que hace es generar facciones, promover enfrentamientos, alimentar el odio. ¿Le suena? Vamos a empezar Odisea con una entrevista en la que tenemos muchas expectativas. Uno de los grandes intelectuales de la Argentina de hoy, Pablo Gerchunov.